Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el gran honor de presentarles una mujer que, como decimos en Costa Rica, habita del otro lado del charco. Bienvenida Raquel Delgado a Conversaciones con Rocío Mesén. Muchísimas gracias por sacar un espacio de tu tiempo para compartir con nosotros. Buenas tardes, doctora Rocío Mesén. Para mí es muy grato estar con usted y con todas las personas que nos vayan a escuchar, porque me parece que este espacio es maravilloso y tendría que haber muchos espacios así. Entonces, me parece que es muy adecuado, que necesitamos tiempos para nosotros, tiempos reconfortantes, y este es uno muy idóneo. Gracias, Raquel. Qué linda de tu parte y Dios nos dé la vida y la dicha de poder compartir historias que nos permitan apoyar a muchos que en medio de tantas situaciones de vida muchas veces nos aquejan y que no tenemos un recurso para poder ser atendidos o para poder ser escuchados. Y este es un espacio que le dice a todos los que lo escuchan, sí se puede, sí hay posibilidad, hay amor y esperanza en esta comunidad y eso es lo que queremos compartir. Raquel, ¿quién es Raquel Delgado desde el principio de su vida? ¿Cómo llegaste a este propósito? Y gracias porque la vida nos permite, estando yo aquí y vos allá del otro lado del mundo, poder reunirnos y darles a toda nuestra audiencia una posibilidad de escuchar tu historia de vida. Pues Raquel Delgado es una mujer, Delgado Aguado, es una mujer sencilla, que, resiliente casi desde hace mucho tiempo. Mi vida no ha sido fácil en los inicios, pero ahora sí que encontré, hace como unos años, como 4 años, un propósito de vida, un caminar, un por qué me levanto cada mañana, que me hace pues despertar, ¿no? Es como si hubiese resurgido. Y a través de Louise Hay, que desde pues, muy jovencita empecé a leer sus escritos, de hecho tengo alguna carta de ella personal, de su puño y letra. Ujú. Cuando empezó, pues conocí a Gisela y me puse en contacto con usted. Así es, Y, ¿verdad? Y bueno, pues poco a poco nos vamos juntando gente con afinidades, empatía y pues como dice el refrán popular aquí en España, Dios se cría y ellos se juntan, ¿no? Y sobre todo cuando tú tienes ganas y tienes ilusión y estás abierta a conocer a otras personas, aunque sea al otro lado del charco, como usted ha dicho, porque la energía es la misma. Quiero decir, aunque usted esté muy lejos, en kilómetros, no en distancia, yo la siento cerca, por supuesto. Por ¿verdad? supuesto, hace ya un tiempo que Raquel y yo nos encontramos en esta posibilidad y la vida, por alguna razón, nos ha permitido ir acompañándonos a esta distancia, leyéndonos la una y la otra, pero hoy se nos hizo el día de poder conocer un poco más de Raquel. Raquel, cuando decimos eh, desde el principio, la vida no ha sido fácil, pero resulta que existe la vida. Esa es la gran esperanza. Cuando nosotros podemos transformar esa, esa dificultad en resiliencia, cuando podemos decir que el dolor
me llegó a otro lugar que no es el lamento, sino más bien la fortaleza, el levantamiento de las nuevas posibilidades para seguir caminando. ¿Cómo es exactamente dónde vivís, Raquel? Y contarles un poco a la audiencia, ubícanos en ese hermoso lugar, a 2 horas de Madrid. ¿Dónde estás? ¿Dónde naciste? ¿De dónde venís? ¿Quién es tu familia nuclear? ¿Tu padre, tu madre? ¿Cómo es que llegaste a este punto de vida? ¿Cuántas preguntas me ha hecho, doctora? Pues mira, yo nací en Aldeanueva de San Bartolomé, nací en Madrid y estuve hasta tercero de primaria, que es más o menos como 8 años o 9 años. Mis padres nacieron en Aldeanueva de San Bartolomé, que es donde yo posteriormente me fui a vivir con ellos, y los primeros años de vida los pasé con mis abuelos maternos, mi abuela Lina, que todavía vive, y mi abuelo Felipe, pues unos hombres entregados, unos hombres hospitalarios, unos hombres que para mí son, yo diría que quiero ser como ellos, ¿no? Quiero ser yo, mi naturaleza, por supuesto, pero son hombres que cuando había que hacer el servicio militar, doctora, en el pueblo, se venían a Madrid y la gente que no tenía casa se iba a casa de mi abuela y les dejaba la cama, ¿no? Les ponía la cama, la comida, para que no tuvieran que gastarse dinero en hostales y eso. Entonces, mis abuelos siempre han sido como un referente. Además, mi abuelo trabajaba en la universidad, era conserje en la Universidad Autónoma de Madrid, donde estudió el rey don Felipe, el rey ahora Ujú, actual, le conocía a él. Y mis padres estaban en el Lyon, en Francia. Aquí en Europa, en otro país, ujú, porque en España, pues después de la guerra civil de 1936, pues estaba muy mal el asunto, ¿no? Y ujú, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, 45. Entonces, al quedarme con mis abuelos, que me dieron todo lo mejor que sabían, pues la carencia materna y paterna, que yo lo hablo desde el amor y todo eso ya lo he sanado, ujú, es un trabajo interior muy profundo, claro. ujú, Pues eso no terminaba como de erradicar la falta. ujú, Y después me fui a un colegio interna, después de estar con mis padres, ahí en segundo de BUP, que es más o menos como 15 años, pues tuve una crisis existencial muy grande porque no me pasaba nada, no me encontraban nada, ninguna enfermedad física, pero yo no estaba bien porque lloraba mucho. ujú, Entonces no me veían lo que tenía. Me quedé sin voz, resulta luego tenía anemia y así he ido dando pues tumbos buscando, buscando y ya después una enfermedad, la anorexia nerviosa, me hizo pararme. Mientras tanto, pues visité Argentina, Buenos Aires, tuve los trabajos pues en Europa, Mónaco, Montecarlo, Italia, Milán, muchas ciudades, ¿no? Ámsterdam, Holanda, pero había algo que no se llenaba en mi interior y que yo trataba de paliar y de cubrir con lo material, porque a los 20 años yo era secretaria de un magistrado del Tribunal Constitucional, o sea, tenía un cargo muy bueno, pero creía que no podía, como usted ha dicho al principio del programa. Yo decía que no podía, Raquel, no puedo, no puedo, no puedo, y no pude. Perdí el trabajo porque yo decía que no podía. Me acuerdo que mi jefe, que era un hombre de Dios, un hombre buenísimo, se enfadaba, me decía, Raquel, sí que sí que puedes. Te ujú, vas del trabajo, pero es que puedes hacerlo, ¿no? Y algo había ahí que no, y eso ya, pues, con 20 años. ujú. Raquel, Y bueno, en este punto quisiera intervenir para primero hacer una puntuación acerca de la hospitalidad de tus abuelos, de ese espíritu de servicio y de entrega en un momento tan convulso. Quizá eh, ahora estamos reviviendo muchas cosas bastante diferente, tal vez un poco de lejos, pero esa posibilidad de solidaridad es la que queremos transmitir en este programa. Es que quizá no sea el tiempo de abrir la casa y dar una cama a esas personas que estaban en servicio militar, pero cuántos corazones y cuántos acompañamientos
se vuelven una habitación para otros que no tienen a nadie. Vos estás hablando de una situación que no elegiste, que creo que ni siquiera eh, podemos decir que tus padres eligieron no estar en esos primeros años de vida, eligieron protegerte ellos en otro lugar y luego se reúnen, lo cual hace una variante y hasta un quebranto en tu proceso de formación y de identidad, ¿verdad? Ese vacío que al final es cuando lo vemos desde el trabajo que nos vas a explicar que fuiste haciendo contigo, se convierte en una posibilidad para construir, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a ver el vacío que tenías, eso que se convirtió en, en enfermedad en algún momento sin tener nombre, ya después entendés que había una situación psicológica que resolver, pero ese vacío es lo único que te permite realmente tener un espacio de búsqueda para la construcción. Y lo que quiero compartir con los amigos es, por favor, si usted está en un momento como Raquel, donde sientes que hay un quebranto emocional, que hay un vacío total en vos, no lo pienses como algo negativo, piénsalo como la oportunidad que la vida te da para que siembres ese espacio y puedas cosechar a su tiempo. Nunca va a ser fácil porque todo proceso de gestación tiene su sistema, ¿verdad? Y hay necesidad muchas veces de que si plantas como el bambú, ¿verdad? Plantas que necesitan crecer en sus raíces para afianzarse, pues entonces vas a durar mucho más en germinar. Otras necesitan simplemente salir de la tierra y comenzar a extenderse hacia arriba y hacia abajo. Esa es Raquel, la que usa su espacio, usa todo lo que vio en esas personas, ejemplo de su vida, que los referentes son tan importantes porque es como decir, tengo de dónde sostenerme, hay esperanzas para poder seguir construyendo una estructura. Entonces, con 20 años llegas a un punto de quiebra tan importante que le dices, no puedo, a pesar de que has pasado 20 años en una renovación constante, en una búsqueda, casi como quien extiende las raíces para ver de dónde toma su agua, ¿verdad? Pero resulta que necesitabas algo más. Y en ese proceso decís, no puedo porque lo material no te dio lo que vos andabas buscando, porque crecemos muchas veces con las raíces hacia afuera, ¿verdad? Sosteniéndonos de lo que hay en el momento, en el hacer, pero resulta que tu ser parece que gritaba, por favor, es hacia abajo, es hacia lo profundo, hacia lo interno. Contanos un poco más después de que tu jefe dice, sí puedes y vos, no puedo, sí puedes, ok, ese ángel de alguna manera te comienza a llenar tus pensamientos de el sí puedes porque lo habías hecho antes, pero había un bloqueo en vos. Claro, así es, había un bloqueo y estaba tan convencida de que no podía, que por mucho que me dijera mi jefe, Luis Díez Picazo y Ponce de León, que era un hombre ilustre, que seguramente que tendrá alguna calle, porque hace poco que ha fallecido, porque su familia ya era ilustre, ¿no? Ujú. Son personas que con sus actitudes pues te marcan mucho y sus maneras de comportarse, era un amor lo que tenía ese señor, pero yo creí en mí, o sea, yo creí que no podía. Entonces salí con la mía, llegamos a un acuerdo y me fui del trabajo. Ujú. Y después estudié periodismo, porque estudié secretariado antes para entrar a trabajar ahí, taquigrafía y mecanografía, y la carrera la acabé el doctorado, tal, pero doctora, todavía no tenía yo lo que quería. O sea, yo conseguía mis objetivos, pero por dentro había algo que no me hacía bien, que no me llenaba. Hasta los 38 años que ya tuve una crisis muy grave y fue cuando dije,
caí tan bajo que mientras tanto había seguido viajando, dije, bueno, algo tengo que hacer. Y entonces me fui 10 años a una asociación de voluntaria y ahí fue donde encontré mi propósito, donde encontré realmente que podía más y que no necesitaba nada. Y bueno, es que fue un cambio tan brusco y tan bueno, tan gradual, porque es verdad que en la asociación te ayudan, tal, pero yo estoy convencida, después cada día estudio algo de crecimiento personal, o escucho una conferencia, o leo, o hago un diario, o uno tiene que ser autodisciplinado. Claro, Es muy importante los referentes, pero la disciplina tiene que ser tuya. por supuesto. Es que eso es, bueno, es que es así. Yo a mi hijo que tiene 9 años se lo digo, ¿eh? Se le digo, Lucas, por mucho que yo te diga, es que tiene que ser o sea, autodisciplina. Ahora bien, es verdad que los referentes a los que usted ha hecho antes, ha mencionado, son vitales. Es que uno tiene que rodearse de personas que le nutren. Y no es egoísmo. O sea, yo a mis padres me hacía gracia porque vamos aquí los lunes a un puente que van pues personas que no tienen homeless, ¿no? Que no tienen techo, duermen en un albergue los lunes aquí en Valladolid, que está en el norte, vivo en el norte de España, en Castilla y León, ¿no? Y a 2 horas de Madrid y a 2 horas del País Vasco. Es una zona muy bonita, muy verde, hace mucho frío, pero me eligió a mí Valladolid en lugar de elegirle a él, ¿no? Qué bello. Y ya estamos aquí, y llevamos 10 años y estamos, mi marido y yo, mi hijo, pues estamos fenomenal. Y cuando vamos los lunes, o sea, hay una chica que toca el violín y tocas, ameniza, luego cantamos alabanzas y tal y cual, y luego le damos un plato de comida caliente, unos bocadillos. Entonces, ellos, a mí ahora mucha gente, gracias a Dios, ven en referentes en nosotros. Entonces, posiblemente ellos estén esperando cada lunes que vayamos al puente y que nos vean. Ujú. Entonces, los referentes son muy importantes porque te inspiran, te animan y posiblemente, como una profesora que yo tuve, dice, si tú no crees en ti, tú dices, yo no lo hago porque no me va a salir bien. Tú tienes que decir, yo lo hago porque María Jesús dice que me va a salir bien. Ujú. Entonces, voy a creerle a ella al principio. Después, porque, o sea, después vas a ver que sí que puedes, pero al principio necesitas una ayuda. Y luego también, doctora, para mí ha sido muy importante trabajar con el inconsciente, o sea, hacer mucho tapping. Yo tengo una profesora de educación emocional que es maravillosa, que la conocí por las redes y luego también por mi pueblo, y hago tapping con ella muchísimo. Entonces, claro, el inconsciente ya ha cambiado. Todavía trabajamos, pero no a un nivel tan alto. Porque luego Claro. me pasa que me encuentro gente como usted y con otras personas que también, pues de una manera o de otra, son terapias. Pero uno tiene que trabajar y honrando a mis padres, que les quiero y les mando energía y les quiero como son, a veces, si somos mayores de edad, hay veces que tenemos que cortar. O sea, no cortar con ellos tajante, no te quiero, sí te quiero, pero en este momento tus vibraciones no están como las mías. Entonces, yo soy adulta y necesito otra cosa. Entonces, con mucho amor hay que decírselo, porque a lo mejor no están en lo cierto. Mm. Y es muy importante tener decisión propia, sobre todo, pues ir acompañados de referentes, de maestros, de mentores, Y luego también quería mencionar a la doctora Laura Rojas Marcos, que ella dice que somos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Pero es que científicamente está comprobado. Claro. Entonces, por mucho que nos digan, no, no, o sea, hay veces que el bucle de lo negativo, de que no voy a poder, de que mi padre me dijo, de que mi madre me no sé cuánto, pues claro, entramos en ese bucle y es que es muy goloso. O sea, Ujú. nos alimentamos, nos retroalimentamos de lo negativo porque incluso a veces hasta nos llegamos a convencer que esto fue Ujú. así, ta, ta. Pues no, mira, hay veces que tienen que decirte, no, por ahí no vas bien y tienes que cambiar. Y no es que no quieras a este amigo porque no, es que ese amigo no te hace bien. Entonces tienes que decirle que en este momento de tu vida, pues que no estás, no te aportan y posiblemente tú tampoco le aportes y tienes que saber que decirle que no. Y si es tu amigo, pues te esperará y si no, se irá. Raquel, importantísimo todos los tips que nos estás dando. Vamos por partes.
porque realmente es una exquisitez el proceso que nos estás aportando para poder comenzar a sumarle a nuestra mente que sí hay nuevas formas de llegar. Número uno, bueno, primero, estás dando de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Por qué? Porque resulta que aprendiste la solidaridad y en ese voluntariado encontraste gracia para vos. Y ahora, cada lunes lo devuelves a esas personas que lo están necesitando. Son personas que están necesitando compañía, que están necesitando crecimiento con ustedes, que son en este momento personas que han logrado tener esa posibilidad, ese escalón, pero además un plato de comida, un plato de amor, un plato de ternura, un plato de esperanza. Y ese es el primer punto. Nunca pienses que estás vacío. Tenés un espacio vacío donde construir, pero no estás vacío porque te tienes a ti mismo. Desde que te tienes es porque tu vida tiene propósito. Si tu vida tiene propósito, trabaja en él. A veces tenemos claridad de que tenemos vida y solo decimos, ya no quiero vivir, porque es que todo lo que está afuera está mal, pero no nos damos cuenta que es adentro donde está mal. Y ese trabajo que hablas, del trabajo con el inconsciente, donde sabemos que nuestras memorias primitivas, nuestro contenido mental, tiene que ver precisamente con toda nuestra construcción inicial, con nuestra construcción infantil. Realmente todo ser humano tiene una historia y podemos Así es. decir que mientras somos niños, no podemos hacernos responsables de aquel contenido que nos están literalmente inyectando. Es un proceso familiar, social, incluso de un adoctrinamiento conceptual que muchas veces tiene toda esa carga que dices. Ok, uno aprende lo que vive. Uno Totalmente. definitivamente está viendo las situaciones que están afuera y yo soy una tierra fértil y estoy tomando de lo que hay afuera porque estoy siendo acompañado o a veces en una soledad total porque la situación así me la presentó. Pero una vez que tenemos conciencia, como vos dices, precisamente te marca la adolescencia y en esto soy enfática. Cuando somos niños, muchas veces incluso sentimos el vacío, pero no tenemos cómo estructurar lo que está sucediendo. Entonces le pedimos al otro, de alguna forma, casi que nos explique o que nos enseñe qué es eso, porque no lo conozco. Estoy teniendo mi primer contacto con esa realidad que es el medio que estoy viviendo, con las personas que estoy viviendo, y se nos hace como muy sencillo pensar, ok, saque papel y lápiz. ¿Quiénes fueron las 5 personas que estuvieron con vos en los primeros 5 años de tu vida? Ahora sí, saque cuentas. Si eso fue tan influyente en la construcción de quién sos, quiere decir que ahí es donde tienes que trabajar. Luego vienen otras personas súper importantes en la segunda infancia, donde tenemos otros referentes sociales, nuestros maestros que muchas veces son muy importantes para bien o para mal. Entonces, chequea ahí y comienza a darte cuenta cómo nos vinculamos. Entonces, de ahí en adelante, cuando viene la adolescencia, es cuando sí tienes con qué, porque es el primer contenido y muchas veces los adultos nos equivocamos diciendo, es tan joven, no sabe lo que está hablando y nos olvidamos de que pasamos por ahí y de que literalmente las luchas internas y que podemos decir que los fantasmas nos rodeaban y nos comenzaban a dar una luz de que algo no estaba bien. Y es que muchas veces
solo somos y hacemos lo que nos dijeron que somos, lo que nos dijeron, así son vos, Raquel, siempre con esas cosas, Raquel. Entonces, todo eso comienza a hacer una pregunta y esa pregunta donde hay un cuestionamiento, siempre habrá espacio para la construcción. A pesar de que fue doloroso, vacío, triste, incluso de sentirte totalmente quebrada, seguís en esa búsqueda y encontrás tus alas. Comenzás a decir, en el inconsciente están instauradas todas aquellas cosas que de una u otra forma necesito hacer consciente para hacerme responsable de eso. No podemos decir, es que mi papá tiene la culpa porque tal y tal cosa, porque tenemos miles de personas echándole la culpa a quienes convivieron con ellos o a quienes estuvieron para acompañarlos en su proceso de primera y segunda infancia. No podemos seguir eh, dándole la responsabilidad a aquellos que, como vos dijiste, dieron lo mejor que tenían. Es que eso es lo que tenían, por eso dieron eso. Y si era negativo, eso era lo que tenían. Entonces, cuando tenemos ese despertar, cuando tenemos esa coincidencia y decimos, hay algo en mí que no coincide con mi esencia, es cuando comenzamos a aflorar y a trabajar y a responsabilizarnos de aquello que no nos contiene, que no es suficiente. Y comenzamos en este proceso de gestionar nuestro ser. Cuando gestionamos nuestro ser, muchas veces tenemos que arrancarnos como el águila, el pico, las alas, las plumas y seguir esperando que haya una renovación total. A eso es a lo que te enfrentaste, pero es un proceso permanente, Raquel. Como nos dices, no termina nunca. Aquí estás todavía trabajando con personas que suman a tu vida. Y sí, la diferencia de decir, tengo amigos que suman, es porque yo los elijo. Usted elija las personas que suman en su vida y desea la tarea de ser una persona que suma en la vida de otros. Ahora, muy interesante cuando uno está en un proceso de ser voluntario, de acompañar a alguien que está viviendo un proceso. Esas personas son como una esponja que si te dejas se chupan hasta lo último de la energía porque simplemente están vacíos. Y si vos te das a la tarea de pensar que te quitaron toda la energía y que dar no es una posibilidad más bien de regenerar nuevas energías, entonces ahí estamos caídos. Y entonces hago referencia a algo que muchas personas me preguntan en el proceso de trabajo. Ay, ¿cómo hace usted para estar oyendo problemas todo el día? Y siempre les digo, no, es que yo escucho personas. Los problemas, ellos tienen que construir una salida, pero escucho personas necesitadas, personas que también desde su posibilidad pueden amar, tienen su propia luz, aunque sea como una luciérnaga, apenas, ¿verdad? Que brilla en la oscuridad chiquitita, pero tienen una posibilidad y tenemos que entender que nadie nos puede quitar lo que hemos construido internamente. Es nuestra red, es nuestro apoyo interior, es nuestra construcción hacia más allá de lo que tenga afuera. Mi paz no se negocia con nadie. Me construyo porque yo soy responsable de mí. Esa es la experiencia y el proceso de Raquel. Y creo que es una belleza que nos puedas compartir eso porque muchas personas están necesitando encontrar su esencia y hacer de su esencia esa posibilidad de transformar su ambiente. Así es, así es tal cual lo ha dicho usted, doctora. Sí, bueno, yo creo que también como cuando uno siente que tiene el propósito y se las ingenia para salir, o sea, es que se las ingenia para buscar, porque la creatividad aflora y es muy bonito, eso es lo más bonito
O sea, ese proceso es... Entonces, como yo cuando estaba en la ONG, yo veía que ya no, que ya era el momento de irme. Y quería encontrar algo que realmente fuera como un arranque para salir y tener algo que ofrecer al mundo. Entonces se me ocurrió escribir un libro. Y empecé, nos fuimos en abril de 2019, entonces empecé, hablé con una amiga y, y le conté, pues tengo un proyecto de un libro y tal y cual, y empecé como a gestar ahí, pues hilvanar, quería entrevistar a mujeres u hombres Ujú. resilientes, a ser posible mediáticos, o sea, que fueran muy conocidos, porque seguramente después el libro se vendría mejor y que nos contaran, o sea, cómo habían salido adelante. Me gusta mucho leer, entonces leí un libro de Irene Villa, que ella la asesinó, o sea, la asesinó ETA y perdió las piernas, unos dedos de una mano, su madre, bueno, que ahora, pues, ahora está mejor, pero ella dice que por la noche se desmonta, que pierde las piernas, pues tiene prótesis en todo el cuerpo, ¿no? Ujú, ujú. Y yo la escribí a ella, que la quería entrevistar para el libro y que nos contara cómo ella estaba siempre sonriente, ¿no? El Ujú. libro se llama Mujeres que inspiran y son 7 mujeres conocidas en España y en el mundo y nos cuentan en primera persona cómo han salido adelante. Porque eso para mí era un empujón. Entonces, al preguntarle por escrito a Irene Villa si la podía entrevistar y decirme que sí, pues yo dije, joder, si esta chica me ha dicho que sí y no me conoce de nada, porque es que fue todo por las redes, pues algo tengo que hacer. O sea, ya esto va fluyendo. Y me Mm. dio como un empujón para buscar a otras más, ¿no? A otras mujeres más. Y así hasta que escribí el libro. Y bueno, ha sido, pues, las mujeres, estas todas tienen historias muy notables y que realmente ha cambiado su vida por dentro, porque una, por ejemplo, se llama Isabel Lavín, que tiene una fundación que se llama Fundación Mencía. Ella estaba casada con un notario de Barcelona, una chica que trabajaba en una que había estudiado empresariales, trabajaba en una gestoría o en una consultoría y se iban a vivir a Barcelona porque se casaron, tal, y su hija nace y la hija no se ríe. Le Mm. dice a su madre, mamá, que es que no se ríe, me decía, hija, espérate, que es muy pequeña, tal, pues la hija tiene una enfermedad rara. Entonces, esta chica cuando se dio cuenta de cómo era su hija, imagínate cómo le cambió la vida. O sea, Claro. tú crees que tu vida está solucionada pero nada, nace su primera hija y nace así. Mm. Entonces, pues tuvo que cambiar todo su esquema. Dice, ahora la gente conoce la versión nueva de Isabel, no la Mm. de antes. Se quedan con la de ahora, pero han sido 8 años de psicólogo, de mucho, y ha sido elegida 2 veces como está entre las 100 mujeres top de España, este año y el año pasado. Pero ella, lo que vemos ahora es el trabajo, pero antes ha tenido mucho tiempo y mucha madurez y mucha Muy- constancia, mucha perseverancia, mucho, Ujú. ¿no? O Megan Maswell, que es una escritora del Grupo Planeta, la que más vende en este momento en todo el mundo, y su hijo es asmático y no podía trabajar, era secretaria. Entonces se puso a escribir en su casa y ninguna editorial le compraba los libros, o sea, no se fiaban de ella porque no los iban a vender. Los vendía a las amigas de su madre. Mm. Y después de, no sé si 15 años, creo que 15 años, pues ella es la que más vende de toda España. Ujú. Tú imagínate que esa chica dice que ya no sigue, que tira la toalla antes. Pues imagínese usted lo que nos hubiésemos perdido, ¿no? Ujú. O Carmen Cordón, que para mí es maravillosa. Todas son maravillosas, pero Carmen, a su padre, tenía 29 años ella, su padre era un empresario aragonés de Zaragoza, aquí en España, y era el dueño del grupo Previasa, como Sanitas o Adeslas, un Ujú. grupo de médicos, o sea, de- y se fue una mañana a hacer footing y no volvió, y pagaron el rescate, le secuestró la banda terrorista Grapo. Wow. Les secuestraron, les pagaron 400 millones de pesetas o sea, para que le devolvieran al padre. Fue a París embarazada con su marido, entregó el dinero y el padre ya estaba muerto, cuando entregaron el dinero. Y no saben dónde está el cuerpo.
mm, Pues esta chica que se pensaba, pues claro, tienes, oye, pues su padre, que la madre era una mujer viuda y no tenía medios, quiero decir, fue un hombre muy trabajado a sí mismo, muy luchador y que dijo, pues yo quiero sacar adelante a mi madre. Y montó las empresas y pensaba que su hija, su familia iba a estar, pues una familia tranquila, desahogada, acomodada, ¿no? ujú, Todo a base del esfuerzo, con valores cristianos y tal. Y después, pues imagínate, o sea, tuvo todo lo que yo pensaba, su madre decía, la han secuestrado. La han secuestrado, bueno, es que no ha vuelto el padre. Quiero decir, no ha vuelto y no saben, me decía, el Día de los Santos podemos llevar flores a la tumba de mi hermano, que su hermano se murió un año antes, bueno, que tuvo, se cayó en un ultraligero. Y dice, pero es que el cuerpo de mi padre, yo no sé dónde ir a rezarle. claro, O sea, son historias eso muy duras. Pues duro. ahora acá, pues es una empresaria hostelera y está muy bien. Entonces, a mí me encanta porque son gente, y fíjate que he leído el libro, ¿eh? Que doctora, que he leído el libro un montón de veces, pero Ujú, todavía cuando escucho las presentaciones, yo vuelvo a vibrar claro. porque son historias muy... Y me ha gustado mucho, doctora, cuando habla del helecho, porque Mar Romera, que es una pedagoga de España, aquí muy, muy conocida, cuando ha escrito el prólogo del libro, habla del bambú y Ujú, del helecho, que hace ujú, la diferencia. ujú, ujú, Sí. O por ejemplo también son 7 mujeres, una es se llama Maite García, que es la madre de Santi Cañizares, que su exmarido es un jugador de fútbol también pues muy notable aquí en España, ¿no? Y su hijo de 3 años se murió de leucemia en muy pocos meses. Dice que cada día ella siente a su hijo, pero ujú, tú, si usted, trillizos, tenían 2 niñas y él, cuando le dijeron que su hijo iba a morirse. mm, Pues cómo ha cambiado ahí, ¿no? claro. Entonces, o Eva Morán que ganó una medalla de bronce en triatlón en las Olimpiadas de Tokio, pues también ella se fue a dar una vuelta en bicicleta una mañana en Madrid, cerca de Madrid, y derrapó y se quedó en una silla de ruedas, perdió la movilidad en las piernas y era una abogada que pues con todo el futuro por delante. Ujú. Entonces me gusta porque son historias reales, Historias historias de verdad. hay, están que embargan un gran dolor, Totalmente de un acuerdo. momento de quiebra, donde muchas de ellas, como nos cuentas, están viviendo una buena vida desde donde nuestra vida, nuestra sociedad nos enseña, y viene un momento que podemos llamar una prueba de vida, ¿verdad? Exacto. Y una prueba de fe. Y tienen en común, igual que vos, algo muy importante, el movimiento. No se De quedaron acuerdo. Me ahí. encanta cómo usted da las claves. Es que lo dice Irene Villa todo el rato, que el movimiento es fundamental. ¿Mm? Es fundamental el movimiento. Decía un dicho, cuanto más densa es la energía, cuanto más densa es menos se mueve. Entonces, es que el movimiento es tan importante, doctora. Y entonces entendemos que el movimiento psíquico es requerimiento número uno para salir de ese momento de quiebra. O sea, veámoslo en esta chica que va en bicicleta, ¿ok? Sí, sí, Si hubiese caído en un acantilado, en un foso, o sea, se hubiera muerto, porque esa inercia hubiese hecho que quedara paralizada. Entre más rápido podamos atender una situación que nos aqueja, ese movimiento, y muchas veces la vida nos lleva a, tienes que hacerlo despacio, pero despacio no significa quedarse paralizado. Muchas veces, y lo vimos en pandemia, tuvimos que estar con una quietud, pero en movimiento, ¿verdad? En una posibilidad como cuando la marea está muy tranquila, en ese vaivén, pero en movimiento. Mueve tus pensamientos. No permitas que un pensamiento te paralice. No dejes que
esa sensación de aquí se me acabó la vida, porque no es así. Es muchas veces tener que enfrentar un dolor como la pérdida de un hijo, como la pérdida de un padre, como la pérdida del amor, esos momentos en que creemos que hemos tenido la pareja perfecta y de un momento a otro la situación cambia, sea por una decisión o sea por un accidente. Pero la vida es una posibilidad de crecimiento, de movimiento y de mantenernos entendiendo que las cosas no suceden solo porque sí, ¿verdad? Es como, no es una casualidad, sino una causalidad. Y eso que es causal nos da la posibilidad de poder levantar la mirada y decir, no me puedo quedar aquí, tengo que arrastrarme a como dé lugar para poder salir adelante. No es sin atendernos, no es sin responsabilizarnos, es que mientras haya vida hay esperanza. Y cuando pienses en pérdidas como la pérdida de un empleo, que muchas veces es devastadora, porque todo lo que hemos hecho de alguna forma se sostiene en eso. Date Claro, permiso de pensar que la vida te está diciendo no era suficiente. ¿Cómo te pasó? No es suficiente, esto no lo es. Esta no es la respuesta. Cuando tengas hambre de una nueva posibilidad, busca con todas tus armas, con tus uñas, busca arrastrando tu ser hasta que puedas ponerte de pie y seguir adelante. El dolor es una posibilidad para pensar que yo tengo la fuerza interior y poder constituir esa resiliencia que necesitamos. Y eso es Raquel, y esas son las 7 mujeres a las que encontraste con una posibilidad de expresar cómo su dolor, cómo su pérdida, su duelo, hicieron de ellas unas nuevas personas, porque no se quedaron donde estaban, ellas se movieron. Así es que el movimiento nos da la esperanza de vida y el entendimiento del propósito. Habrá personas que estarán pensando, Raquel, pero a mí no me ha pasado nada, porque muchas veces las cosas que no suceden ni siquiera las interiorizamos. Y como dicen por ahí, pasamos una y otra vez por donde asustan y no nos dimos cuenta porque no tenemos la atención en nuestro ser. Estamos tan ocupados haciendo. Y es más, a veces pareciera como que hay un grupo de personas que han decidido vivir para ocuparse de otros, cuando realmente necesitamos ocuparnos de nosotros mismos, para poder después generar el fruto para otros. Pero no podemos dar lo que no tenemos. No podemos andar por el mundo diciendo del saber, ¿verdad? Porque muchos tienen conocimiento acerca de resiliencia, pero vivirla es otra cosa. Entonces, la resiliencia es una vivencia, es una experiencia transformadora. así es. Bueno, yo creo que cuando te dicen eso, ellos sienten que algo no está bien. Algo no está bien cuando te lo... Pero no quieren... Es, a ver, es duro, es que es muy fácil estar en la zona de confort. Ujú. Y salir de ella es una decisión que implica mucho cambio y mucho riesgo. Y claro, es como ordenas un cajón o cambias la ropa de estación, ¿no? Cambias la ropa porque te toca el verano. Cuando cambia, el tomar la decisión de cambiar algo, por pequeño que sea, o sea, un cajoncito pequeño, un, algo, posiblemente primero limpias ese cajoncito, pero es que después vas a limpiar la balda. Y claro, eso exige, pero creo que es muy bonito. Es que la gente tiene que darse cuenta que hay que cambiar y hay que moverse. Y sobre todo, que yo es lo que no tenía y que siempre cuando me preguntan lo digo, sentirse acompañado. O
Por supuesto que es autodisciplina, como he dicho al principio, pero Ujú, sentirse acompañado desde que somos pequeños es muy importante. Pese a todo, nos equivoquemos o estemos en la verdad, o ujú. unas veces nos equivoquemos, otras estemos en la verdad. Hay que sentirse acompañado, porque te viene bien a ti y le viene bien a tu hijo o a tu marido o a quien sea. Es muy importante la comunidad, Ujú. Pero muy importante, saber acompañarse es todo un aprendizaje. Porque, totalmente de acuerdo. porque Raquel, ¿cuántas personas viven en medio de una comunidad y se sienten solos? Están en Ya, una familia y se sienten abandonados, se sienten vacíos, porque tendemos a decir siempre que es la culpa del otro que no está como yo quiero, pero el otro solo puede estar como él puede. El otro puede acompañar desde su herramienta, desde su posibilidad. Y es importantísimo preguntarnos si es que yo no me dejo acompañar, es que no me quiero abrir, es que no quiero compartir, es que me da miedo que me rechacen si cuento lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Acompañarse, o sea, es realmente un reto, porque hacerse compañero significa hacerse el uno al otro. Y definitivamente es poder permitirle al otro que entre ahí donde están exactamente las cosas más oscuras de nuestro ser. Entonces, no es para que el otro se responsabilice de mí, porque tengamos ese cuidado, ¿verdad? El otro no puede responsabilizarse, pero sí puede ser palanca, sí puede ser apoyo, sí puede decir, dame tu mano, sí puede decir, te voy a dar un abrazo. ¿Cuántas personas eh, tienen hasta fobia de ser tocadas? Porque resulta que pareciera que toda su piel responde a solo si me tocan me va a doler. No le tengas tanto miedo al dolor, porque resulta que puede ser renovador. Pienso una vez más en los pequeños accidentes que tuvimos cuando éramos niños y tal vez andábamos corriendo o andábamos en bicicleta y nos caíamos. Pareciera como que éramos como de goma, Raquel, porque resulta que nos rompíamos la rodilla y nos montábamos en la bicicleta y seguíamos en movimiento. O sea, claro, es como poder decir, es que sigue el juego, no, no pare, ¿verdad? Ahí se sana y ok, pero resulta que cuando ese accidente es mucho mayor y entonces quizá nos metemos un vidrio, ni modo, tenemos que ir a sacar aquello que se incrustó porque si no se infecta y hasta podríamos perder la pierna. Entonces, fíjate a ver si tu herida no necesita como tanto y simplemente te levantas, te sacudes y sigues, porque tenemos que aprender a perdone ese momento, perdónese a sí mismo por ese momento de descuido de ti mismo y sigamos adelante. Pero si hay una herida más profunda, por favor, desea ver, dese la posibilidad de que alguien le ayude a sacar los vidrios o aquello que se incrustó que podría hacerte perder, eh, no solamente por la metáfora, una pierna física, ¿sí? No, pero podría ser que tengamos incrustado en nuestra vida algunos objetos punzantes, ¿verdad? Hirientes, que necesitamos que alguien nos ayude a sacarlos, porque hasta tenemos cobardía por sacarlos por nosotros mismos, o tal vez no tenemos la práctica necesaria para hacerlo. Tienes que saber que siempre habrá personas que tienen las posibilidades, las herramientas adecuadas para poder trabajar esas heridas. Y eso es un poco lo que nos estabas contando de cómo fue que te acompañaste de personas que fueron disparadores en tu posibilidad de construcción. Contanos un poquito más de eso, Raquel. pues yo sentí, a veces, aunque la autoestima también es importante trabajarse la autoestima y fiarse de uno mismo, ¿no? No tenía una autoestima muy sana, pero de vez en cuando yo sentía de personas que me tenía que acompañar y que les podía preguntar libremente.
Digo, porque si me dicen que no, digo, pues si me dicen que no, que me lo digan. Pero yo tengo que preguntar. Con muy poca gente me pasó. Y había una chica que, que trabaja el tema de las emociones y también trabaja con tapping y tal. Y yo me abrí un día con ella, por Messenger, ¿eh? Por Messenger. Pues Ujú, mira, tal, tal. Y a partir de ahí, pues me fue acompañando y pues cualquier decisión que tenía que tomar, pues era como usted ha dicho, como una palanca. ujú, Entonces, eso me sirvió mucho. Y luego también, al empezar hace 10 años aquí en la ciudad donde vivo, un poco más a vivir, porque estábamos antes en la ONG, pues yo cada día tenemos la suerte de que las redes son libres. Llegará ujú, un momento que se corten, o sea, porque es que va a llegar un momento que Google costará dinero. Pues, no, algunas estarán. Entonces yo cada día escucho, mientras que limpio mi casa, yo escucho conferencias mínimo una. ujú, Mínimo. Y luego leo muchas cosas leo y además y se me eriza el cabello, ¿eh? ujú, Se me eriza el cabello con las cosas que leo y que son muy fáciles. Y ujú, luego lo bueno es que yo lo cuento a la gente, pero a las mamás del cole o, o donde trabajo en un colegio por la mañana en el servicio de madrugadores. Les cuento y es que la gente se le eriza el cabello y ujú. se para. O me entrevistan para una revista del pueblo o vamos al hormiguero con mi marido y yo que le di una sorpresa y la gente te pregunta porque ya eh, el boca a boca pues no. Y ahí también lo que ha dicho usted, muchas veces no queremos darnos a conocer porque nos da miedo que se rían o que van a decir o que no acepten esa parte mía de ese momento, pero es que posiblemente la otra persona de enfrente esté igual que tú Ujú, ujú, y se acercan y te lo cuentan, porque la confianza ya, como te ven más, pues te lo cuentan, sin pedírselo, ¿eh? Te lo cuentan en ujú, el parque o vas al fútbol a llevar a tu hijo y te encuentras, ¿no? Y ya, pues mira, es que no duermo, tal. Entonces, ves que no, a lo mejor no tanto, pero es que son personas igual que tú, que tienen las mismas necesidades y las mismas carencias y que pues antes no te lo han dicho por el miedo. ujú. Entonces, también indirectamente son efectos colaterales nuestros, ¿no? Se van curando, porque Dale cuando uno lo oportunidad. cuenta, ¿verdad? Lo verbaliza, lo cuenta y se libera. Ujú. La palabra tiene ese poder, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y la palabra siempre libera, la palabra nos da una posibilidad de sanidad. Definitivamente necesitamos aprender a decir, porque todo lo que se gesta en nuestra mente y se queda ahí, ¿verdad? O sea, muchas veces va haciendo quistes Exacto, emocionales que nos van impidiendo tener espacios para la construcción. Cuando uno apalabra, cuando uno dice, comienza incluso a escucharse y uno dice, pero ¿por qué será que estoy tan enojado? ¿Verdad? O sea, si cuando lo conté me di cuenta que no era para tanto, pero exacto, resulta que adentro hay muchas otras cosas que no he dicho. Y en cambio, cuando comienzo literalmente a limpiar de adentro hacia afuera, comienzo a dejar que salgan esas palabras salen de mí y yo les doy el peso que realmente tienen y no el peso que muchas veces se queda dentro del pensamiento donde se hace literalmente un nudo y un nudo exacto, más otro nudo, definitivamente no salimos del enredo. Necesitamos exacto, desenredarnos, necesitamos sacar todo aquello y que la palabra nos cuide, que la palabra nos cure. Y muchas veces eso, ahí donde sacas lo tuyo, el otro te retroalimenta y entra la palabra de paz, la palabra de sanidad, la palabra incluso de solidaridad, donde dices, pero, o sea, eh, son mucho más que ese pensamiento que te tenía atorada, son mucho más que eso, porque a veces es tal el sentimiento de ahogo, porque muchas veces las palabras que no se dicen nos enferman. Eso es lo que hace en el cuerpo, ¿verdad? A tal grado que después sale físicamente y entonces tenemos todas estas enfermedades crónicas que nos comienzan a limitar. Necesitamos
buscar la sanidad. La sanidad interior, por mucho, ok, es un proceso larguísimo, pero inicia aceptando que tengo una enfermedad. ¿Cuál? La enfermedad de aquello que me está ahogando. No tenemos un nombre específico porque está adentro, no lo podemos ver, pero sí necesitamos entender que no es parte de mí y si no es parte de mí, tengo que ponerlo afuera. ¿Verdad? Bien hace el cuerpo maravillosamente cuando comemos algo y no es bien recibido por nuestra digestión y entonces viene el vómito, que puede ser horroroso para muchos estar pensando en eso, pero no hay mejor metáfora que lo que no sirve que no estorbe, que salga. ¿Verdad? Lo que no es funcional en nuestro cuerpo tiene que salir de alguna manera. Y es lo que has hecho con tu vida, es lo que estás acompañando a muchos a hacer. Y es maravilloso cómo eso puede constituir una novedad, una esperanza y especialmente darte un amor que fluye. Fluye tanto que te convierte en ese ángel de amor y de luz para muchos, pero primero lo fuiste para vos, Raquel. Claro, así es, doctora Mesen Rocío. Pues sí, es que es así, tal cual lo está diciendo usted. Raquel, ¿qué te parece si le damos las últimas palabras, esos tips que ya hemos conversado, pero vos tenés una facilidad de palabra y de síntesis y podemos compartir con nuestra audiencia esa posibilidad de decir, sigue, si se puede? Quería, como, voy a dar tres pinceladas. Primero quiero agradecer públicamente a Gisela, porque él me ha dado la oportunidad de conocerla a usted y quiero agradecérselo. Creo que también ella es una persona que está emprendiendo ahora un camino mayor y le quiero desear toda la suerte, ¿no? Para que le vaya muy bien. Amén. También quería, y a usted, por supuesto, claro, que quería más. La segunda cosa que quería decir es que el proceso es largo, como ha dicho usted, pero y el final puede que llegue o puede que no llegue, pero no importa. Ujú, Lo que hay que hacer es permanecer en el proceso y buscar que el proceso sea bonito. Está claro que, por supuesto, Luis Hay dice en Usted puede sanar su vida, que para fregar los platos, mientras que los quedan limpios, pues se llena el fregadero con la espuma, los restos de la comida, pero luego quedan muy bonitos. Entonces, el proceso, y sobre todo al principio, es muy duro, pero el proceso es el proceso. O sea, uno no puede estar alimentando a sus amigos de sus problemas, porque los amigos se ahogan. Entonces, tiene que buscar ayuda. Ayuda ujú, como usted o ayuda como yo, o tiene que buscar una ayuda. Y la terapia es la terapia. Entonces, pero el proceso tiene que ser bonito y hay que ujú, querernos y todo con mucho amor. Si tenemos que perdonar a nuestros padres que no piensan como nosotros, yo tengo clarísimo que quiero a mis padres y desde aquí les mando muchísimo amor y deseo que les llegue y a mi hermana también. Pero uno se tiene que relacionar y buscar un proceso lo más agradable posible. Que no se puede comprar flores naturales porque se las compre de plástico. No me ujú, gustan de plástico, pero quiero decir, eso es una metáfora. Pues que se compre servilletas de papel que vienen con flores. ujú. Algo que les haga despertar. O sea, que se compren una cortina para el baño naranja, para cuando entren, que ya somos química, nuestro cerebro es química. Entonces, si entra en la cocina y ve un color verde de un plato, pues ya su cerebro se va a despertar. Entonces, son pequeños gestos que de manera gradual nos van cambiando por dentro. Entonces, tenemos que ser tajantes así, ahí. Así Entonces, es. que se queden con el final, que se queden con el proceso. A mí me encantaría conocerla a usted, ir en persona, pero no la conozco y de verdad que me gustaría. Oye, que a lo mejor la conozco, fenomenal, pero mientras tanto, pues Aquí están me las voy a... redes. ¿Verdad? Claro, pues uno tiene que buscar estrategias para alimentarse de las personas pues que te hacen bien. Ujú, Y luego, por último, yo en el libro hablo mucho del mindfulness, ¿no? Y ujú, que significa parar para reparar. ujú. Hemos hecho alusión en la conversación de que vamos tan deprisa, y es verdad, vamos tan deprisa, pero si vamos tan deprisa que se nos olvida poner la mesa bonito, pues no. El doctor Mario Alonso Puig dice que hay que parar para reparar.
Ujú. Uno tiene que pararse, porque además, si, ¿qué queremos? ¿Estar enfermos? ¿Ir tan deprisa y no darnos cuenta de cuando pasan las cosas, como llueve? Pues no, uno tiene que pararse. Y eso al final, como no paremos voluntariamente, vamos a parar involuntariamente. Porque como usted muy bien ha dicho, si no saldrá la enfermedad que nos dirá que nos paremos. Ujú. Entonces, hay que parar para reparar y con mucho amor. Y si no, pues pones música que te guste, bueno, pues algo que a tu mente, a tu alma, sobre todo, le haga bien. Muy bien, llegaste a un punto que le haga bien. Y nosotros somos seres integrales. Necesitamos velar por el cuerpo, velar por la mente y velar por nuestra vida espiritual. Definitivamente, tener el espacio de contención de la espiritualidad donde la esencia nos responde al propósito es mágico porque resulta que viene de adentro hacia afuera. Y parar, muchas veces alguien podría decir, pero si me detengo, no me están diciendo que me mueva. No, es que precisamente el proceso tiene eso. Si no, mira tu lavadora, ¿ok? Hace una parada para comenzar a llenar, hace una parada para centrifugar, hace una parada, pero son parte del proceso, no es paralizarse. Entonces, parar para reparar es lo que hoy estamos aprendiendo con Raquel Delgado. Raquel, un abrazo enorme hasta el otro lado del charco. Gracias por existir. Gracias por tu resiliencia. Gracias por tu escritura. Quisiera poder decirle a nuestra audiencia, busquen este libro de Raquel. ¿Cómo hacen para leer tu libro? Pues mire, doctora, gracias por todo lo que me ha dicho. Pero bueno, si vemos algo en alguien es que también lo tenemos nosotros. O sea que muchísimas gracias, lo siento de corazón, decírselo así, no creo que sea para tanto, pero si le puede servir a alguien, estupendo. Mi libro se llama, lo pueden, si lo introducen en Google, ponen Mujeres que Inspiran. Raquel Delgado Aguado, editorial Círculo Rojo. Pues ahí lo van a encontrar y estoy en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, bueno, en LinkedIn, y yo contesto a todo el mundo, o sea que me pueden encontrar con facilidad. Excelente. Pues estará en la descripción, amigos, cada una de las redes sociales de Raquel. Y ya saben, mujeres que inspiran son mujeres que han tenido que levantarse como el ave fénix del polvo para repararse. ¿Por qué? Porque ese momento en el que estuvieron en el suelo por el dolor, pararon para seguir el proceso. Esto no acaba aquí, Raquel, apenas empieza porque estamos en un despertar de nuestra conciencia que nos lleva precisamente a gestionar nuestro ser. Gracias por estar conmigo, Raquel, y gracias a ustedes, amigos, por quedarse con Raquel y conmigo hasta el final de este episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Estoy encantada de que podamos escuchar a Raquel y que podamos aprender de lo que la vida le ha dado de gracia. Que Dios los bendiga, los amo muchísimo, sigamos cuidándonos siempre. Chao.